Sea usted bienvenido, doctor. Qué privilegio Gracias. y qué orgullo tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Platíquenos, por favor, para nuestras amigas y amigos que nos ven, que nos escuchan, en pocas palabras, pues, ¿quién es el doctor Mauricio Beuchot Puente? Sí, pues mire, soy casi vecino de ustedes, soy de Torreón, Coahuila, del desierto, ¿verdad? Y pues tuve que ir a México para estudiar lo que más me gusta, que es la filosofía. Yo me definiría como un filósofo, ¿verdad? Soy doctor en filosofía y me he dedicado principalmente a la historia de la filosofía y a una parte de la filosofía que es la hermenéutica, ¿verdad? Que es la disciplina para interpretar textos, que es lo que más hacemos en nuestros tesis, en nuestros trabajos, ¿no? Y fíjese usted, trabajo en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿verdad? Ya ahora como emérito, yo soy emérito, pero tengo muchísimos años trabajando en estos temas. Primero, fíjese usted, para hacerlo brevemente, estuve varios años, tal vez demasiados, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Yo empecé allí, ¿verdad? Y después me pasé al Instituto de Investigaciones Filológicas. Cambia por unas poquitas letras, ¿verdad? Pero es un ámbito muy diferente, muy diverso. Claro, tanto de filosóficas como de filológicas, tenemos que dar clase en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo di clase tanto en la licenciatura como en el posgrado, ¿verdad? Y en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, donde estuve 12 años, se trabaja la filosofía analítica, casi exclusivamente. Yo podría decir exclusivamente, quitando alguno que otro, como Ramón Chirao, que yo lo quise mucho. Los profesores de allí, los investigadores, son filósofos analíticos, que es una filosofía muy dura, muy fuerte, ¿verdad? Casi positivismo lógico, ¿verdad? De mucha lógica, filosofía del lenguaje, filosofía de la ciencia. Ya después han metido cosas de ética y filosofía política, pero casi era más bien esa filosofía fuerte, dura, ¿verdad? Que a mí me tocó que navegar en ella. Pero después me invitaron al Instituto de Investigaciones Filológicas, donde ahí pude trabajar más la hermenéutica, porque es lo que se utiliza para la interpretación de textos, ¿verdad? Y en filológica se traduce, se estudia, se introducen clásicos, literatura, novela, teatro, muchísimas cosas en las que se aplica la hermenéutica. Y de hecho, con esto terminaría, Mario, tuve el gusto de crear allí en el Instituto de Investigaciones Filológicas el Seminario de Hermenéutica, que ya tiene más de 15 años funcionando, ¿verdad? Un poco más, y donde se trabaja, yo no lo quise así, pero ha surgido lo que después platicaremos, que le he llamado la hermenéutica analógica. Fundé el Seminario de Hermenéutica gracias a la doctora Mercedes de la Garza, ¿verdad? Que fue nuestra directora y me dijo, quiero que fundes un seminario de hermenéutica. Entonces fue un lujo, ¿verdad? Porque ya ahora son como 12 investigadores, pero empezamos poquito a poquito a funcionar y a trabajar teorías de hermenéutica, teorías de interpretación y aplicarlas a diferentes campos, ¿no? Al derecho, a historia, literatura y, por supuesto, desarrollarlo en la filosofía. Por supuesto. Y de hecho, doctor, cuando leemos, así sea muy someramente, sobre la actualidad de la hermenéutica, es un paso obligado. Mi querido director de tesis, el doctor Herón Pérez Martínez, que me dice usted que tuvo también el gusto de conocer a su amigo, decía, es una aduana obligada, diría Herón, así decía, me acuerdo, encontrarse con el nombre de Mauricio Beuchot, cuando habla de uno de la actualidad. Claro. Y yo quise mucho a Herón. Sí, no, yo también, claro que sí, no, qué maravilla que me da usted ahora esa referencia de él. Y diríamos, esa aduana es la hermenéutica analógica. Cuando hablamos de usted en gran medida, digo, lo planteo aquí porque creo que sería muy saludable para nuestras amigas y amigos que nos oyen y que nos ven,
dado que esa es una de sus creaciones más notables y que de alguna manera atraviesa su trayectoria hasta la actualidad, doctor Bouchot, sí, que nos iluminara, nos ilustrara qué es la hermenéutica analógica. Sí, mire, y voy a mezclar también un poquito para usted, porque le tengo aprecio, algunas cosas autobiográficas también de eso, ¿no? Porque, mire, en filosóficas, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, yo más bien, como usted lo sabe, trabajé semiótica. Ahí no podía trabajar la hermenéutica porque pues era casi otro mundo, ¿verdad? En cambio, ahí la semiótica, usted lo sabe, es la semiótica de Carnap, de Morris. Pude un poco meterlo de Peirce, con lo que compartí muy agradablemente con Herón Pérez y con el traductor de ese volumen que hicieron de las obras de Peirce, pero ahí tenía que ser semiótica. En cambio, después cuando me paso porque me invitaron al Instituto de Investigaciones Filológicas, que son vecinos, varios son vecinos, pero uno es la univocidad y otro es la equivocidad. ¿Sí? La filosofía analítica es la hermenéutica clara, distinta, rigurosa, exacta. Incluso ellos no le llaman hermenéutica. Pero le voy a decir algo. Yo me encontré con que en semiótica, que ya ve que tenemos ahí 3 ramas, que son la sintaxis, la semántica y la pragmática coincide con la hermenéutica. Un amigo mío, gran pragmatista, ya murió, ¿verdad? Marcelo Dascal, brasileño judío que trabajó en Campiñas, en Brasil, y después en Tel Aviv, donde murió, él hizo una comparación de la pragmática con la hermenéutica. Gadamer. Dice, son lo mismo. Es más, es la interpretación. Claro, nada más que podríamos decir, fíjese, no sé qué le parezca a usted, incluso la pragmática tiende a ser univocista, porque ellos sí creen en el significado literal. Yo podría decir que la historia de la hermenéutica se puede articular, vertebrar entre literalistas y alegoristas, ¿verdad? Ellos son literalistas. En cambio, los hermeneutas son más bien alegoristas. Es decir, no hay sentido literal, nunca lo puedes atrapar, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo dije, bueno, estuve en la filosofía analítica, es el frío de la univocidad, ¿verdad? Porque ahí es el signo y el signo, no el símbolo, sino el signo. Y en cambio, ya después en filológicas, la posmodernidad, todos eran hermeneutas posmodernos, ¿verdad? Entonces, a veces incluso exagerando, porque hacíamos seminarios de interpretación, por ejemplo, de Walter Benjamin, y uno decía, es apocalíptico. Ah, muy bien. Y luego el siguiente, es antiapocalíptico. Ah, muy bien. ¿Cómo? Yo que venía de la lógica, ¿verdad? Y me decían, mira, esa es su lectura. Como esta es tu lectura y la otra es la lectura del otro. Entonces, vi que había esa polarización que yo llamo unívocos y equívocos. Y faltaba ese término medio que es la analogía. Mire, Mario, desde Aristóteles hasta Quine, podríamos decir, hay 3 modos de significar en la filosofía del lenguaje. El unívoco, el equívoco y en medio el analógico. Pero, curioso, la modernidad fue unívoca, la posmodernidad fue equívoca y nadie ha querido a la pobre analogía. Con eso yo discutí mucho, platiqué mucho, me sirvió mucho mi diálogo con Herón Pérez, porque incluso ahí encontramos, fue lo que también me sirvió para la hermenéutica analógica, Peirce, Charles Sanders Peirce, ¿verdad? Un genio estadounidense, ¿no? Y encontramos que era la iconicidad, el signo icónico, platicando con Carlos Fernando Bevia y el traductor de Peirce, y amigo también de Herón, y con Herón mismo, encontramos que la analogía en Peirce es la iconicidad. Por eso hubo un tiempo en que incluso yo le llamé hermenéutica analógico-icónica, porque el ícono en Peirce es el que hace de intermediario entre el índice y el símbolo.
Claro. Y de hecho, Aaron durante mucho tiempo también trabajó la emblemática. Exacto. Desde esta base, la cuestión del análisis simbólico. Y yo leía un poco, por ejemplo, en algunos de sus textos, su tratado, algo acerca que me llamó mucho la atención, esta cuestión de cómo esta interpretación hermenéutica desde la analógica, Sí. claro, nos ofrece esta contraposición que usted acaba de mencionar entre lo unívoco que diríamos positivista y lo equívoco que llamaríamos romántico, por decirlo así. Y cómo lo analógico nos da a entender esas diferentes gradaciones de lo real, desde las dimensiones de la realidad más, no quiere decir evidente, pero lo digo, hasta llegar gradualmente hasta lo inexacto y el plano falso. Usted creo que le llama la analogía de atribución. Exactamente. ¿Cómo nos explicaría, digamos, esta dinámica en el caso de la hermenéutica analógica? Sí, Mario, mire, me dio aquí el material. Hay dos tipos de analogía en la historia de la filosofía del lenguaje, que es la analogía de proporcionalidad y la analogía de atribución. La analogía de proporcionalidad viene desde los pitagóricos, estos geniales presocráticos, que como eran matemáticos, ¿verdad?, y filósofos, metieron la analogía en la filosofía. Analogía es el término griego que los latinos tradujeron como proportio. Es la proporción matemática. Geniales la pasaron a la filosofía. Y por eso pudieron salvarse porque querían la exactitud, eran matemáticos. Sí. Pero ya desde el teorema de Pitágoras vemos que les falló. No pudieron alcanzar la exactitud, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Usaron la proporción, la analogía. Análogo es lo proporcionado, ¿no? Entonces, muchas veces me dicen, la analogía, y la ven como casi de diccionario, la semejanza. No, es mucho más. Es la proporción. Y la analogía de proporcionalidad es sobre todo relaciones. De conjuntos, y la de atribución es jerárquica. ¿Sí? Y es lo que hacemos, por ejemplo, al calificar. Yo siempre les pido a mis alumnos al final de semestre un trabajito, ¿verdad?, para que se vea que si estudiaron o no. Claro. Y recibo varios trabajos, pero tengo que ver cuál es mejor, cuál viene decayendo, cuál ya se hundió en la equivocidad. Claro. Y hay un analogado principal y analogados secundarios hasta que ya se hunden en la equivocidad. Y le tengo que poner mejor calificación, ¿verdad?, jerárquicamente. Ese conjunto es la atribución primario, claro. El que es así ya es platónica, la atribución. Pitagórica, la de proporcionalidad. Platónica, la de atribución, porque acuérdense, era bien jerarquizante Platón. Y el que las reúne a las dos fue el genial Aristóteles, que Herón conocía muy bien a Aristóteles. Mi amigo Herón Pérez conocía, su maestro, muy bien a Aristóteles, claro. Y entonces vimos cómo se podía aplicar eso a la hermenéutica. Ahora, una cosa más autobiográfica, ni modo, me da un poco de pena, pero tengo que nos decir, da gusto. El que me metió en esa cosa de hermenéutica analógica fue Paul Ricoeur. Ok. El año 87, ustedes son muy jóvenes y yo soy muy viejo, pero el año 87 yo pude hablar con él en un congreso en Granada. Yo todavía estaba en filosóficas y ahí era pura filosofía analítica. Pero el que era mi director me dijo, oye, hay una invitación allí para ir a Granada para un congreso con ese que tú luego mencionas. Sí, porque los analíticos, puro Frege, Wittgenstein, no, Ricoeur ni lo conocían, yo creo. Entonces, mire, nomás por ir a Granada valía la pena. Claro. Pero fui allí y como iba de México me dieron conferencia, ¿verdad?, y las conferencias las replicaba Paul Ricoeur. Y acababan de traducir. Ustedes son muy jóvenes, yo soy muy viejo, me tocó. Yo conocí al traductor de un libro de Ricoeur, Freud, una interpretación de la cultura. Armando Suárez, que ya murió, fue el fundador del Círculo Psicoanalítico, donde también di clase de hermenéutica un año. Bueno, pero llevé una conferencia sobre el símbolo, Mario. El símbolo onírico en Freud y en Paul Ricoeur. Y Ricoeur le llamó la atención y me dijo, tenemos que echarnos un café. ¡Claro! Me está invitando el señorón,
no tengo que invitarlo yo a él, ¿verdad? Y nos echamos un café, un hombre amabilísimo, un hombre generosísimo, Paul Ricoeur. Y me dijo, mire, para el símbolo, que además, Mario, usted sabe que el símbolo para Ricoeur es el objeto principal de la hermenéutica. Y me dijo, va a necesitar usted el concepto de la analogía. Uy, me puso a estudiar, fíjese. Fue la semilla. Fue la semilla. Desde el año 87 hasta el 93, que lancé ya la hermenéutica analógica. El tratado. Estuve revisando todo lo de Ricoeur en su libro La simbólica del mal. Al final, la analogía es la que nos permite interpretar el símbolo. En otro libro precioso, La metáfora viva, de Paul Ricoeur, al final también la analogía, ¿verdad? Una de cuyas formas es la metáfora, es lo que nos permite interpretar adecuadamente. Magnífico. Entonces no sé si más o menos se ve la vertebración. Claro, yo venía de la univocidad analítica, caí en la equivocidad posmoderna, porque ahí le digo, todo se valía, ¿verdad? Entonces dije, no, esto no es presentable. Entonces Ricoeur me ayudó a juntar las dos cosas. Y una cosa más, fíjese, también autobiográfica, el que me sirvió mucho, ¿verdad? Fue don Octavio Paz. Gracias a un amigo común entre los dos, ¿verdad? Por cierto, un cineasta que murió hace poco, Julián Pablo Fernández, que era muy amigo de Buñuel, por él yo conocía a Buñuel, etcétera, etcétera, muy amigo de Octavio Paz, muy amigo de Carlos Fuentes. Él se le ocurrió decirle a don Octavio Paz, mire, ahí conozco un filósofo medio loco que anda con la analogía. Ya ve que Octavio Paz, para él, la analogía es el núcleo de la poesía. Claro. ¿No? Tiene incluso su discurso de ingreso al Colegio Nacional, se llama La Nueva Analogía. Y es capítulo de algunos de sus libros, pero sobre todo, tiene un libro precioso, don Octavio Paz, sobre la analogía, que se llama Los hijos del limo. Precioso libro, de románticos hasta surrealistas. Son los analógicos. El análogo es intermedio, el análogo es mestizo, el análogo es como Hermes, mediador. Un mediador, claro. Y eso fue lo que también me ayudó. Claro, don Octavio entendía la analogía más del lado poético, ¿verdad? Claro. Más como la metáfora. Pero conversando ahorita me acordé, con Herón Pérez, que manejaba muy bien a Roman Jakobson, ¿verdad? Yo también me gusté mucho de Roman Jakobson. Vimos que, en cambio, la analogía tenía las dos caras, metáfora y metonimia. Fíjese usted, si no ha sido generosa conmigo la analogía, el concepto de la analogía. Y precisamente sobre ello, considerando todo este antecedente y todas las posibilidades de aplicación que usted ha encontrado y que han hecho escuela, por cierto, sí, a nivel mundial incluso, quisiera que nos compartiera. Sí, mire, me pusieron a trabajar y eso les agradezco, porque mucho se ha difundido la hermenéutica analógica por aplicaciones. Me piden que se aplique la educación, me piden que se aplique el derecho, a la literatura, etcétera, etcétera. Y llegó la invitación para aplicarlo a lo audiovisual. Y fíjese, esto me removió y me sirvió, porque yo tenía ya algo, que es lo que he elaborado para presentar hoy con ustedes, sobre hermenéutica analógica y en general artes visuales, que es donde entra lo audiovisual también, ¿verdad? Y mire, hay un profesor, un doctor Granados, en Querétaro, que es el director, no sé si todavía lo sea, el director de la Facultad de Bellas Artes. Y él trabaja artes visuales. Y me fue a buscar a la UNAM, en 2 ocasiones o 3 me llevó a su grupo allí a Filológicas para que en un salón les diera yo la exposición de la hermenéutica analógica. E incluso él ya ha elaborado un par de libros aplicando la hermenéutica analógica a las artes visuales, ¿verdad? Y es donde yo estoy tomando bastante para lo que quiero presentar hoy. Yo le platicaba a usted y al profesor Jorge Martínez que a mí me gusta el grupo. Yo no soy lobo solitario como algunos grandes figurones cuyos nombres no me quiero acordar, Muy bien. que han sido lobos solitarios. No, yo tengo grupo.
Y este profesor, el doctor Granados, ha desarrollado y aplicado la hermenéutica analógica a las artes visuales. Hay una cosa que voy a plantear allí, que es como el resumen de esto. La categoría de belleza. Yo hablo como filósofo, Mario, me interesa más como filosofía del arte. No el arte sin más, sino la filosofía del arte o la estética, ¿verdad? Y allí me interesa recuperar la categoría de belleza. Que además la categoría de belleza lo tomo desde Humberto Eco, ¿verdad? Para griegos y medievales tenía 3 características: la completitud, la proporción, o sea, la analogía, ¿verdad? Y el brillo, el esplendor, ¿verdad? Entonces, quiero hablar de eso, porque me preocupa mucho el estado tan crítico en que se encuentra ahora esa rama de la filosofía que es la estética o filosofía del arte. Pues mi más sincero agradecimiento, doctor, no solo por sus palabras, sino por su presencia nuevamente. Y pues esperamos que esta breve conversación les haya parecido muy ilustrativa, sobre todo por, repito, el privilegio de estar con el doctor Mauricio Peuchot. Muchas gracias por su atención.